Hoy continúa la Comisión Permanente del Congreso, donde diputados y senadores están juntos en esta sesión y siguen protagonizando fuertes debates. Y es que después del contundente mensaje que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, sobre todo sobre la soberanía nacional y los traidores a la patria de la oposición, y hoy este tema llegó a esta sesión y la oposición llegó completamente molesta intentando responder a los señalamientos, pero lo que nadie esperaba era la intervención de una joven diputada de Morena que encendió por completo el recinto. Y es que directamente señaló al PRIAN, pero particularmente a Lili Téllez, acusándola de ir a Estados Unidos a buscar respaldo extranjero para atacar al gobierno mexicano, pero no lo dijo con estas palabras. La frase que utilizó encendió la sesión. Vamos a ver este debate porque de verdad no tiene pérdida, y es que el PRIAN ni las manos pudo meter, quedaron completamente exhibidos. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez. Por 2.5 minutos. Les solicito que cumplan con el tiempo que tienen asignado. Con su venia, Presidenta. Hoy estamos aquí en un paso muy importante para consolidar la soberanía al promulgar la declaratoria de constitucionalidad de dos reformas históricas. Primero, la reforma del Poder Judicial. Segunda, una que le molesta mucho a la derecha conservadora, hipócrita y rancia, entreguista, que es una reforma constitucional que tiene que ver con la no intervención extranjera en nuestros procesos electorales. Para ser claro, el artículo 41 de nuestra Constitución, en su fracción sexta, apartado D. Quiero dejar esto muy en claro porque cuando iniciamos la sesión y se habló de la declaratoria, la derecha, el PRI, rancio y el PAN, y el MAC-PRIAN, pero justamente el PRI dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos. Y así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas. Y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad, traicioneros. Y cuando dicen yo con Maru, lo único que yo entiendo es sinónimo de yo con Genaro García Luna, porque lo acaban de demostrar en su cumbre de ladronzuelos, donde estaba Felipe Calderón, donde estaba Vicente Fox y donde faltaron los hermanos de algunos que hoy están aquí presentes, que fueron detenidos en España por lavado de dinero. Rancios, hipócritas y rateros, esos son. Vamos avanzando, la soberanía en nuestro país se defiende. México y los legisladores de la Cuarta Transformación hemos trabajado desde que llegamos aquí para transformar la vida en justicia. Recobramos las empresas estratégicas del Estado, esas que ustedes entregaron a los privados. Nuestro país es un país de primera, es un país soberano. Principio máximo de soberanía. La autoridad del Estado tiene que velar porque haya una autodeterminación de los pueblos, cosa que ustedes no conocen. Quiero felicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer porque nos reunió a todos, a todo el pueblo de México, y ustedes pues tan solo pudieron reunir a los pillos, macabros, injerencistas y traicioneros. Otra cosa muy importante, tuvimos resultados que implican una vida digna en los hogares. Y bueno, la mayor inversión en programas sociales que hoy son derechos. ¡Que viva el pueblo de México! Y voy a comenzar a despedirme porque aquí a la señora de derecha le molesta, a la narcotraficante, porque sí, ustedes sí estaban vinculados con el crimen organizado, y Genaro Luna, que tiene ya una sentencia por estar vinculado con el cártel de Sinaloa. Muchas gracias y que viva el pueblo de México, que viva la presidenta que tiene autodeterminación y carácter para luchar por su pueblo. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Hace un momento, gracias, senadora presidenta, hace un momento en la declaración de constitucionalidad, la oposición dio la espalda, porque como aquí se dijo, da la espalda al pueblo. Son dos reformas muy importantes, que se va a la elección del Poder Judicial, que ellos desprecian, que ellos quisieran que el pueblo no participara 2028, y la que rechaza la intervención de cualquier gobierno extranjero en nuestras elecciones. Y dieron la espalda. Yo les voy a confesar aquí
la razón secreta de por qué dieron la espalda. Es que ellos tienen tatuado en sálvase a la parte el logotipo de la CIA, mientras que nosotros te tenemos tatuado en el corazón el amor al pueblo y la defensa de la soberanía nacional. Efectivamente no somos iguales. Fíjense nada más, ayer en el evento, en el Monumento a la Revolución, cuando salía, voy a cumplir un compromiso con una compañera, una mujer del pueblo que me dijo: Noroña, la próxima vez que vayas a tribuna, dile a esos de la oposición que el pueblo estamos dispuestos a pagar con nuestra vida la defensa de la soberanía. Tengan para que aprendan. Nuestro pueblo tiene un nivel de politización enorme y a diferencia de ustedes que viven del pueblo y traicionan al pueblo, la gente está consciente, está politizada, está muy clara del momento que estamos viviendo. Ya presentó aquí nuestro compañero diputado Cebadúa 850,000 personas en 31 estados de la República. En Coahuila no se hizo para... ¿Quién pagó la reunión del sábado en Chihuahua? ¿Quién pagó el pasaje del Cabeza Hueca y de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa? ¿Qué forma de tirar el dinero en un local cerrado? Los 4 jinetes del injerencismo. Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, el Cabeza Hueca de Vicente Fox, traidor a la democracia, que hizo el fraude electoral para imponer a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que también estuvo ahí, y María Eugenia Campos. Miren, pido una moción de ilustración, senadora presidenta. Se concede la moción de ilustración. Para que vean que hay niveles, para que vean que hay niveles. No se alcanza a ver, pero ahí las calificaciones de Calderón y Fox son ínfimas frente a las impresionantes calificaciones del compañero presidente López Obrador. Pero como no se alcanza a ver bien, vámonos a las gráficas. Ahí está, un gigante mientras enano, contra enanos. 68% el compañero presidente López Obrador. Tengan para que aprendan. 6% Fox, 5% Peña, 4% Calderón, 3% Zedillo. Ese es el respaldo que fue a pedir la señora gobernadora María Eugenia Campos. Miren nada más, segunda moción de ilustración, por favor, senadora presidenta. Sí, la moción de ilustración. Vean qué belleza. Es la segunda moción de ilustración, pero no... No me refiero a esa belleza, a la que viene. Ahí va. Adelante, con sonido. Pero esto, fíjense, esto no siempre fue así. Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el gobierno era quien seguía teniendo el control. No dejan que se oiga lo que dijo la gobernadora Campos. Antes había gobernadores que se coludían con el narco, pero el gobierno controlaba todo. Se refiere al que tiene 6 y 5% de presencia. Les recuerdo, sigo con mi intervención, les recuerdo que está preso Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y que yo le dije, no se lo mandé decir, le dije de frente: tú trabajas para el Chapo Guzmán, vas a acabar en la cárcel, eres un criminal peligroso. Y ahí está, y allí debería estar Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que lo tuvieron que traer desde España. ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó el pasaje desde España a Calderón? Con dinero público del pueblo de Chihuahua. ¿Cuánto le pagan al inútil de Gil Suart por defender a la gobernadora Campos? Eso es lo que deberían dar a conocer, porque cómo les irritó la respuesta del pueblo de México ayer acompañando a la compañera presidenta. Les voy a mandar la intervención de 1 hora completa para que se enteren de todo lo que ha hecho nuestro gobierno y sepan lo que es un informe de todo en materia económica, en materia política, en materia social, en materia de la defensa de la soberanía, pero están como chinicuiles
comal, relájense. El doctor Noroña les hacía falta, les está dando su medicina. Relájense. Porque lo que les arde el cutis profundamente es porque la compañera presidenta dijo: no nos vamos a doblar, no vamos a aceptar las presiones. En México, yo lo digo así, en México manda el pueblo de México y no vamos a permitir que se entrometan en el proceso electoral de 2027 y no vamos a permitir que nos usen para el proceso interno de Estados Unidos. Hicieron fraude en Honduras, hicieron fraude ayer en Colombia y ni así pudieron sacar adelante a su candidato facho. Y la derecha piensa que vienen los hombros del gobierno de los Estados Unidos, vienen los pies. Ante cualquier tropezón del gobierno de Estados Unidos salen volando. Ustedes no sirven, ya lo enseñé aquí gráficamente, ni de títeres. No sirven para nada. Son los María Corina Machado de nuestra patria. Traidores a la patria, traidores al pueblo, dan la espalda, no tienen principios, no tienen moral, no tienen amor al pueblo, no tienen conciencia, no conocen la historia de nuestra patria. Nosotros tan Benito Juárez García y ustedes tan Maximiliano de Habsburgo. Y cierro para que más se pongan incómodos. Ayer no salió a la calle el compañero presidente López Obrador. El día que obliguen al compañero presidente López Obrador a volver a la calle, tiemblen canallas, tiemblen vendepatrias, tiemblen todo mundo, porque la defensa de la soberanía de nuestra parte tiene unidad, tiene firmeza, tiene determinación y tenemos el corazón en nuestro lugar. Nos quieren aceptar que vienen más listas, déjense venir con todo lo que tengan, que a nosotros nos apoya y nos respalda el más grande líder del país, el pueblo de México, y van a ver, en 2027 nos veremos las caras. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Herrera Solórzano del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras legisladores. Muy buenas tardes. Para mí es un honor presentar en esta tribuna la declaración de constitucionalidad al artículo 41, fracción sexta, con este nuevo adición al inciso D, la causal de nulidad en caso de injerencia. Va a haber en nuestro país esta reforma, se establece que se podrán declarar nulas las elecciones federales o locales cuando se acrediten actos contundentes de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de nuestro país. Ya lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el día de ayer: México no es piñata de nadie. Los asuntos de los mexicanos los resuelven los mexicanos. Y más ahora que es temporada de sopilotes, buitres y de halcones injerencistas. Rechazamos de manera contundente cualquier intento de injerencia e intromisión de los asuntos de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, en su discurso magistral, mencionó que la soberanía vive en el territorio, pero también vive en la información. Es decir, que tenemos que estar cada vez más preparados ante estas campañas de desinformación. Prueba de ello, el Honduras Gate. Resulta que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sentenciado por narcotraficante en Estados Unidos, 400 kilos de cocaína, cruzó esta ternurita, sentenciado en 2024. Bueno, resulta que ahora el gobierno de Estados Unidos lo libera, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que arme un comité de campaña en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina. Ya ese comité financiado, por cierto, por el anarcopresidente de Argentina, Milei, y por fuerzas genocidas de Israel, y también por la derecha
de Honduras, pues ya vemos todo lo que ha influido en las elecciones de América Latina. Pero nosotros, ante este tipo de injerencia, nos estamos preparando. Por esa razón, vamos a volver a territorio, a las calles, a las plazas públicas, para tener asambleas en defensa de la soberanía nacional. También quiero mencionar que el día de ayer lo que hizo la presidenta, más que un informe, fue un respaldo contundente del pueblo de México a la soberanía nacional. A partir de 2018, que se entiende fuerte y claro, manda el pueblo de México, ya no mandan las agencias. Ustedes, ambiciosos y violentos como Hernán Cortés, y nosotros, libertadores como Hidalgo. Ustedes, vendepatrias como Santana, nosotros, defensores de la soberanía como Juárez. Ustedes, autoritarios como Porfirio Díaz, nosotros, democráticos como Madero. Ustedes, partidarios de la concentración de la riqueza como Salinas, nosotros a favor de la distribución de la prosperidad como Cárdenas. Concluya, Ustedes, cabilderos de diputado. Washington, nosotros hablamos con el pueblo en las colonias y en las plazas públicas. Ustedes, tan Genaro García Luna, pactando con el crimen, y nosotros lo combatimos. Nosotros somos Concluya, honestidad, diputado. derechos, y nosotros le estamos regresando al pueblo su dignidad. Por esa razón lo decimos fuerte y claro, desde Tijuana hasta la Patagonia: defensa de la soberanía sí, entreguismo y vendepatrias jamás. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena. Pues sí, son dos posturas diferentes, contrapuestas, gracias a Dios, como dice nuestro pueblo, porque están ustedes que defienden una ofensiva global de la ultraderecha, que quiere recuperar el poder político mediante el miedo, la mentira, la guerra cultural, la defensa de los privilegios y la manipulación del discurso de la seguridad. Pero ¿qué creen? Que esta vida, esta realidad, México tiene memoria y sabe que esta historia tiene un rostro, tiene responsables, y ahí es donde su discurso como defensores de la democracia, la libertad, el derecho, se les cae. Ustedes yo pensé que nunca lo iban a estar decir aquí, pero así como diría el clásico, quieren el Estado de Derecho convertirlo en el Estado de lo chueco. Es a lo que se han dedicado ustedes. Pero yo insisto, ustedes no se hacen responsables en su hipocresía de un personaje central, García Luna. No fue un personaje periférico, fue central. Con Fox estuvo ni más ni menos que en la Agencia Federal de Investigación. Y con Calderón, después del fraude electoral de la .56, que les ayudaron mucho estas campañas de injerencismo, de manipulación mediática, de violación a las leyes. ¿Me permite que lo interrumpa? Sí. ¿Con qué objeto, diputado Reginaldo? Para solicitarle a través de usted, si el orador nos permite, que le realicemos ¿Le una permite pregunta. una pregunta? Sí, con mucho gusto. Sí, adelante. 1 minuto para formularla. Señor senador, quería preguntarle, porque aquí se habla mucho de narcoestado, narcopolítica, narcopartido. ¿Cómo concibe usted el gobierno de Felipe Calderón cuando su secretario de Seguridad Pública está preso por operar con un grupo delictivo? ¿No considera usted que fue ahí verdaderamente narcoestado? Muchas gracias por su respuesta. Sí, esa pregunta ayuda. Yo estaba ahorita argumentando que el rostro central del panismo,
que lo acabamos de ver hace unos días ahí en Chihuahua, se exhibieron, pero como son muy hipócritas, quieren envolver el discurso en el mundo de al revés. El narcoestado fueron ellos los que lo hicieron, Fox, Calderón, y ya ni hablar del PRI, porque de allá vienen, por eso es prianismo. Pero hay que centrar en la mayor hipocresía del momento, el panismo. Estos que hacen de García Luna, Agencia Federal de Investigación con Fox y con Calderón, secretario de Seguridad, lo construye el panismo, lo promueve el panismo, lo protege públicamente el panismo y lo convierten en referente nacional e internacional de su supuesta guerra contra el narcotráfico. Y hoy sabemos que ese referente, ¿dónde está? Está condenado por delitos gravísimos como empresa criminal, continua, conspiración para distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y declaraciones falsas. Límpiense los oídos, ahí está realmente la sentencia de 38 años por haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. ¿A cambio de qué? De protección, de información y de facilidades para el tráfico de drogas. Eso es el narcoestado panista apoyado por el PRI en esta génesis que la presidenta hace unos días decía cómo se construyó esta supuesta alternancia del poder desde Los Pinos, cuando estaban desde Salinas hasta la fecha. Esa es la verdad que les incomoda y que quieren borrar, pero yo le pido a la presidencia, ¿se autoriza una moción de ilustración, por favor? ¿Se autoriza la moción de ilustración? El sonido, Lo que por México favor. necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen. Al leer la sentencia, el juez Brian Cogan le dijo: usted tiene una doble vida. Vestirá muy elegante, podrá decir que respeta la ley, y si le pongo el polígrafo enfrente, usted lo va a pasar, porque se ha creído su historia. Pero su conducta es la misma que la de El Chapo Guzmán. Dijo que como servidor público, García Luna fue un facilitador muy importante del narcotráfico. Muchas gracias. Adelante, senador. Fíjense que ahí deberían de poner esa camiseta. Yo estoy con García Luna, esa es la que les queda. Pero miren, sacan a Fox, sacan a Calderón como si representaran la moral de este país. Les debería dar vergüenza estar en eso. Tienen el poder y ¿qué hacen? Corrupción, privilegios, privatizaciones. Para nada logran responderle al pueblo con lo que el pueblo requiere. El fortalecimiento de lo público, la no privatización de los servicios, sus desprecios a los programas sociales son lo que los tiene dándole la espalda al pueblo, que es lo que han hecho. Y eso sí, le dan el frente al injerencismo. Vengan y metan orden, vengan y resuelvan, venga la CIA y entre por la puerta de atrás a tratar de debilitar un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que no aguantan. Ustedes no tienen la menor idea de lo que ocurrió hace unas horas. Los que ahí estuvimos, vean nada más el solecito veracruzano. Además, hoy es Día de la Marina. Ahí recordamos al teniente Azueta, a Uribe, al pueblo que echó por última vez en la 4 veces heroica a estos que vienen a invadir, que vienen a tratar de intervenir en nuestro país. Obviamente, ustedes no van a poder con sus espectáculos mediáticos, con la militarización sin justicia, con sus pactos oscuros, con su simulación institucional y su subordinación a los intereses extranjeros, no van a poder revertir
la ruta que la historia del pueblo está marcando y dando lecciones de democracia. Esto es lo que va a suceder en México, porque hay memoria, porque nosotros no vamos a permitir que una sentencia de una realidad ya documentada judicialmente la quieran voltear, la quieran hacer al revés. Yo por eso les digo, y ahora que se están los del MACPRIAN, porque ya todos los días las rémoras de esta derecha y de esta historia que este país conoce se están sumando, queriendo oponerse a esta fuerza popular que representa Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. La disputa actual son dos bandos, en efecto. Nosotros que estamos por la memoria, por la verdad y por el futuro del país. Y ustedes que son los justicieros chuecos, esos que tienen en la dichosa Maru la representante más clara de lo que es la justicia al revés. Justicieros chuecos que no le sirven nada al país, que nada más van a servir para tratar de abrirle las puertas a los extranjeros. Culmino. Nosotros al final, el acuerdo nacional siempre será con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y mucho ánimo, porque esto está apenas empezando y la verdad, el futuro es para el pueblo. Muchas gracias, mucho ánimo. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Liz Sánchez del PT, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda la oposición tendría más veracidad y credibilidad si durante décadas en el pasado no hubieran confundido el Estado con el poder de unos cuantos, porque antes de señalar el presente tendrían que explicar el pasado que le dejaron a nuestro México. Y bien, compañeras y compañeros legisladores, lo que vivimos ayer en el Monumento a la Revolución y en todo el país fue mucho más que un acto político. Fue un mensaje de dignidad nacional, fue una defensa firme de la soberanía de México y fue también un recordatorio de que este país tiene una presidenta que entiende que la patria se representa con firmeza, no con subordinación, y que tiene el respaldo de nosotros y de todo el pueblo de México. Ayer vimos a la presidenta Claudia Sheinbaum defender el derecho de México a decidir por sí mismo, defender el respeto que merece nuestra nación frente a cualquier presión externa y defender algo que debería unirnos a todas y a todos los mexicanos, la dignidad de nuestro país. Porque México es una nación libre, libre para construir su destino, libre para tomar sus decisiones y libre para defender sus instituciones. Nuestra presidenta fue clara: México dialoga con el mundo, México coopera con otras naciones, México mantiene relaciones internacionales de respeto, pero México no acepta subordinaciones. Y eso debería unirnos más allá de cualquier diferencia política, porque la soberanía no pertenece a un partido, la soberanía le pertenece al pueblo de México, pertenece a nuestra historia, a quienes defendieron esta nación frente a invasiones, presiones e intervenciones extranjeras, a quienes entendieron que un país pierde mucho cuando deja de defender su dignidad. Por eso preocupa la actitud de algunos actores de la oposición, porque pareciera que a algunos les incomoda más ver a México firme y de pie que las presiones que vienen desde afuera. Descalifican todo, ponen en duda todo y cualquier tema lo convierten en una narrativa permanente de desgaste contra el país. Y hay que decirlo de frente al pueblo de México. Una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es contribuir al debilitamiento de la imagen y de las instituciones de México. Porque cuando para atacar a un gobierno terminan afectando la credibilidad del país entero, dejan de pensar en México y empiezan a apostar al desgaste de la nación. Desde el Partido del Trabajo lo decimos con firmeza.
Defender la soberanía no significa negar la justicia, no significa cerrar los ojos ante los problemas y tampoco significa renunciar al Estado de Derecho. Si alguien cometió un delito, que se investigue y que se sancione. Pero México tampoco puede aceptar que intereses externos o acusaciones sin pruebas concluyentes quieran convertirse en sentencia pública contra nuestro país. Porque las decisiones de México le corresponden a las y los mexicanos. Y hay algo todavía más grave. La oposición habla todos los días de democracia, pero no terminan de aceptar lo más básico de cualquier democracia, el respeto a la voluntad popular. No terminan de aceptar la decisión del pueblo de México, porque tampoco terminan de aceptar que el pueblo decidió libremente continuar un proyecto de transformación. Les cuesta aceptar que millones de mexicanas y mexicanos eligieron el rumbo de este país. Y por eso intentan sembrar dudas todos los días. Por eso buscan desacreditar permanentemente. Y por eso pareciera que les incomoda más la fortaleza del gobierno de México que las presiones externas. Pero la democracia no funciona solamente cuando ganan ellos. La democracia también implica respetar la decisión del pueblo cuando el resultado no les favorece. Hoy México tiene un gobierno que no baja la cabeza, un gobierno que dialoga con el mundo, sí, pero jamás pondrá por encima de la dignidad nacional intereses ajenos al país. Y eso no debería dividirnos, porque la patria no pertenece a un grupo político. La patria nos pertenece a todas y a todos. Y cuando la soberanía está en juego, el pueblo espera que sus representantes estén del lado de México. En el Partido del Trabajo, nuestra lucha siempre ha sido por la independencia, la justicia social y la dignidad de nuestra nación. En el Partido del Trabajo no nos equivocamos de lado, estamos del lado correcto de la historia, del lado del pueblo trabajador, del lado de la soberanía nacional y del lado de una presidenta que representa a México con dignidad frente al mundo. Porque México dialoga, México coopera, pero México jamás se arrodilla. Y la cuarta transformación se va a defender con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Unidad nacional, todo el poder al pueblo de México. Gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, senadora. A continuación, el diputado Gabino Morales Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del Verde le cede su espacio. Dividieron sus participaciones en 2,5 minutos cada uno de los compañeros diputados de Morena. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Con la venia de la presidenta. No les gusta que los comparemos porque exhibimos el tamaño de lo que representan y son pequeños en tamaño y en proyecto. Y ahorita que hicimos la declaratoria, no le dieron la espalda a la declaratoria. Ustedes le han dado la espalda al pueblo de México. Por eso están en donde están, en el basurero de la historia, y ahí se van a quedar por un buen tiempo. Los narcopanistas son muy hipócritas. En el marco del operativo Enjambre y la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Gabinete de Seguridad de México, se detuvo a Jesús M., presidente municipal de Cuautla, Morelos, bajo una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué creen? A los panistas se les fue el internet, no se les vio, no aparecieron. Pero miren nada más el tamaño de la hipocresía. El cónclave panista convocó a una bacanal con lo más podrido del PAN. Ya se imaginarán tremenda pachanga. Fox, Calderón, Maru Campos. Nada más les faltó Genaro García Luna, pero era el invitado especial. Ya me imagino entre bacacho y sustancias prohibidas o nocivas de uso lúdico, que qué buena se ha de haber puesto la pachanga, ¿verdad? Pero ese no es el fondo del asunto, ¿sí? Calderón, el narcopresidente espurio vinculado al crimen organizado, a través de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque se los tenemos que recordar todas las veces que podamos. Ustedes sí son un narcopartido. Su exsecretario de Seguridad sí está vinculado y sentenciado por Estados Unidos.
Y el gobierno de Calderón está manchado porque fue un gobierno de un narcopresidente y un narcopartido, el PAN. Por otra parte, el pueblo de México celebramos 2 años de gobierno de la mejor presidenta de la historia. Casi 1 millón de personas nos concentramos en las plazas públicas de nuestro país. ¿Y qué celebramos? Pues que 43 millones de personas son beneficiarias de los programas sociales. 14 millones de pensiones adultos mayores. 3 millones de pensiones para mujeres bienestar. Pensiones para personas con discapacidad y muchas otras cosas más. Tenemos una presidenta mujer fuerte y honesta y honorable que encabeza la defensa de la soberanía. Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por todo, por la defensa de la dignidad de nuestro pueblo, por todo lo que nos has dado. Y tenemos el mejor antídoto ante todos estos males. Se llama pueblo. Que quede bien claro, esta transformación no la detiene nada ni nadie. ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Y que viva México! Gracias, presidente. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2,5 minutos. Con su permiso, senadora presidenta, pueblo de México. El domingo pasado, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, rindió su segundo mensaje al pueblo con motivo de los 2 años de su triunfo, del segundo piso de la Cuarta Transformación. En el 2024 les ganamos con más de 35 millones de votos. Esto no es casualidad, sino porque la Cuarta Transformación le ha cumplido y le sigue cumpliendo al pueblo de México. Y les menciono algunos de los tantos logros que han tenido. El último año aumentó el consumo el 4.1%, aumentó el turismo un 10%. México está de moda. Aprobamos la semana laboral de 40 horas. Los programas sociales constitucionales llegaron a más de 42 millones de personas con 1 billón de pesos invertidos. Los homicidios dolosos durante el gobierno de la presidenta han disminuido un 49%, al igual que los delitos de alto impacto, los cuales han decaído en un 20%. La presidenta creó un sistema de bachilleratos nacional y amplió las universidades Benito Juárez. Es decir, nuestro gobierno no solo tiene el respaldo del pueblo organizado, sino que a diferencia de la oposición tiene un proyecto de nación claro. En cambio, la derecha es mentir, engañar y traicionar al pueblo y a la soberanía nacional. El sábado pasado el PAN no solo tuvo un mal atino de organizar una concentración de traidores y vendepatrias, sino que insultaron al pueblo de Chihuahua al llevarles un personaje impresentable, lastimando profundamente a la sociedad con su mal llamada guerra contra el narco. No sean ingenuos, el pueblo no olvida que son ustedes los que bañaron de sangre a nuestro país, a tal grado que el usurpador de Calderón le asesinaron a 2 secretarios de gobernación, no sé si se acuerden, a Murillo y a Blake Mora. También de ustedes desaparecieron al hijo de la señora Wallace, al hijo del poeta Javier Sicilia, al del Deportes Martí, al de Nelson Vargas, a los hijos de Joan Sebastián, en fin, esto argumentando que eran acciones de los grupos del narco, cuando los narcos son ustedes. No olviden que durante el desgobierno de los del PRI y los del PAN murieron más de 121,000 personas, a los cuales pues tacharon de daños colaterales, víctimas de un gobierno que trabajaba para el narco. Ustedes siempre han sido pues estos narcogobiernos que ustedes mencionan. No tienen la verdad, la cara de venir aquí a mentir. No somos iguales porque nosotros vivimos y trabajamos siempre para el pueblo y por el pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.